Contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento está regulado del artículo 2328 al 2528 del Código Civil del Estado de Guerrero. El arrendamiento será el contrato por el cual una persona llamada arrendador conceda a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien a cambio de un precio cierto. Clasificación. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral o sinalagmático, ya que las partes se obligan recíprocamente. Es un contrato oneroso, ya que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Es un contrato conmutativo, ya que las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Es un contrato principal, ya que existe por sí mismo sin depender de otro para subsistir. Es un contrato de trato sucesivo, ya que surte sus efectos a través del tiempo. Es un contrato real porque es necesaria la entrega de la cosa. Derechos y obligaciones del arrendador. Entre las obligaciones del arrendador se encuentran las siguientes. 1. Entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en un estado de servir para el uso convenido, y si no hubiera convenio expreso, para aquel a que su misma naturaleza estuviera destinada. 2. A conservar el bien arrendado en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Y 3. A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los efectos o vicios ocultos del bien anteriores al arrendamiento. Entre los derechos del arrendador se encuentran los siguientes. 1. Si el arrendatario ocasionó algún daño o perjuicio al inmueble y éste no cumple con las reparaciones necesarias, el arrendador tiene derecho a rescindir del contrato o acudir a un juez para que resuelva el problema. 2. El arrendatario debe avisar con tiempo al arrendador si el inmueble requiere alguna reparación, con la posibilidad de que sea su responsabilidad pagar los daños y perjuicios. Y 3. Que el arrendatario le pague la renta a tiempo y la cantidad acordada. Derechos y obligaciones del arrendatario. Entre las obligaciones del arrendatario se encuentran 1. Satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos. 2. Responder de los perjuicios que el bien arrendado sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Y 3. Servirse del bien solamente para el uso convenido conforme a la naturaleza o destino de él. Entre los derechos del arrendatario se encuentran 1. Pedir recibos por la renta o el depósito. 2. Tener privacidad, paz y quietud. El arrendador puede entrar a la propiedad en momentos razonables para inspecciones y reparaciones, pero debe avisarle primero. Y 3. Ser advertido con tiempo de los cambios en los términos del contrato de arrendamiento. Contrato de depósito y de secuestro. Artículo 2439 al 2465. El depósito será un contrato por el cual el depositario se obliga a custodiar el bien, mueble o inmueble, que el depositante le confíe y a restituirlo cuando éste se lo pidiere. La clasificación del contrato del depósito es bilateral, ya que una parte se obliga a entregar la cosa depositada y a pagar una cantidad convenida y al otro a recibirla, conservarla y restituirla. Es onerosa o gratuito porque existen provecho y gravámenes para las dos partes. El depositario recibe el beneficio de un pago, pero emplea su tiempo para cuidar el bien. El depositante entrega el precio, pero como beneficio tiene la custodia de su bien. Es gratuito porque el depositario no cobra por sus servicios, no cobra honorarios. Es conmutativo desde la celebración del contrato, porque se reconocen los derechos y obligaciones recíprocos. Es de tracto sucesivo porque se da en el tiempo. Es principal porque no va unido a otro contrato. Es consensual porque no necesita la entrega de la cosa para que pueda constituirse, y el depósito existe para el acuerdo de las partes. Derechos y obligaciones del depositario. Obligaciones. Conservar el bien objeto del depósito según lo reciba. Devolver el bien cuando el depositante se lo pida, aunque al constituirse el depósito se hubiera fijado plazo y éste no hubiera llegado. Y responder de los menoscabos, daños y perjuicios que el bien depositado sufriere por su malicia y negligencia. Derechos. No entregar el bien si judicialmente se ha mandado a retenerlo o embargarlo. Devolver el bien antes del plazo pactado mediante justa causa y, cuando no se ha estipulado tiempo, el depositario puede devolver al depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con prudente anticipación.
Derechos y obligaciones del depositante. Obligaciones: pagarle al depositario sus honorarios, cubrir todos los gastos que el depositario haya hecho en la conservación del depósito y indemnizar al depositario por los perjuicios que haya sufrido en la conservación del depósito. Derechos: que el depositario le entregue el bien objeto del depósito en las condiciones que lo recibió, que se le restituya el bien cuando lo solicite y que el depositario le responda por los daños deteriorados o pérdidas. Contrato de mandato. Se encuentra regulado a partir del artículo 2466 al artículo 2528 del Código Civil del Estado de Guerrero. El mandato será un contrato por el cual el mandatario se obligue a ejecutar por cuenta y a nombre del mandante o solo por cuenta de éste los actos jurídicos que el mandante le encargue. Clasificación. El contrato de mandato es un contrato unilateral, porque en un principio se obliga al mandatario, aunque la naturaleza del contrato puede originar también obligaciones para el mandante. Según la doctrina, cuando el mandato es remunerado, será considerado bilateral. Oneroso. Aunque su naturaleza es gratuito, puede ser oneroso, pues no se estipula que no pueda ser remunerado. De ejecución instantánea o de tracto sucesivo, ya que sus efectos pueden o no extenderse en el tiempo. Principal. El mandato engendra obligaciones principales, no necesita de otro para subsistir. Derechos y obligaciones de las partes. Derechos y obligaciones del mandante. Obligaciones. 1. Sujetarse a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder con disposiciones expresas del mismo. 2. Dar al mandante cuentas exactas de su administración, conforme al convenio si lo hubiere, no habiéndolo cuando el mandante se lo pida y en todo caso al fin del contrato. 3. Entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder, aun cuando lo que el mandatario recibió no fuere debido al mandante. Derechos. 1. Recibir los medios necesarios para la ejecución del mandato. 2. Retribución de lo convenido. Y 3. Indemnización por los daños que pueda sufrir. Derechos y obligaciones del mandante. Obligaciones. 1. El mandante deberá anticipar al mandatario, si éste lo pidiese, las cantidades necesarias para la ejecución del mandante. 2. Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le hubiere causado el cumplimiento del mandato. Y 3. Proporcionar los medios para cumplir el mandato. Derechos. 1. Que el mandatario cumpla en los límites del mandato, respetando las reglas de su profesión. 2. Rendición de cuentas en la oportunidad convenida. Y 3. Que se le entreguen las ganancias derivadas del negocio.